Hola, ¿qué tal? Qué bueno que estás una vez más aquí en MDS, Ministerios Divinos Salvador, tu iglesia virtual. En esta ocasión estamos pasando a más de medio año. Qué rápido se nos ha ido el tiempo. Y hemos estado en estas reuniones ya casi por 3 meses, un poquito más. Y todavía nos faltan otros 2 meses esperando. Pero, ¿qué nos preocupamos de eso? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Mejor, pasemos algo mejor. Alabemos a nuestro Dios. Regresamos en un momento. Hola, excelente día teniendo este domingo. Estamos contentos porque estamos transmitiendo una vez más desde MDS, tu iglesia virtual. El día de hoy estamos contentos porque pues estamos todavía pasando este tiempo de cuarentena, pero yo creo que Dios ha sido bueno y ha permitido, ¿verdad?, que muchas personas escuchen el mensaje a través de muchas de las transmisiones que está habiendo en todo el mundo. Y eso es algo único, ¿verdad? Que el Evangelio de Jesús está sonando en muchas partes y eso es bueno. Entonces, hoy estamos contentos de cantar a nuestro Dios, estamos alegres y quiero invitarte a que ahí donde tú estás, cierres tus ojos, le digas al Señor con tus propias palabras: gracias porque has sido fiel, gracias porque mantienes a tu iglesia aún en la necesidad, en el momento de crisis y de tribulación, la mantienes firme y fiel. Gracias por eso, porque tu Espíritu Santo aún sigue redarguyendo a la gente, estando aún en casa, a través de un mensaje, a través de un canto, a través de la predicación, a través, Señor, de una palabra de aliento. Gracias porque has sido bueno. Bendice tu iglesia que se encuentra en todo el mundo y bendice grandemente a quien pueda escuchar o ver esta transmisión. En el nombre de Jesús damos gracias y vamos a cantar a nuestro Dios. Vamos a decirle: ven, es tiempo de que te adoremos con todo nuestro corazón. Es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Ven. Vamos una vez más, dígale: ven. Ven, es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Sí, ven, ante su trono está. Ante la majestad de Dios. Ven. Toda lengua confesará que eres Dios, las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Confesará que eres Dios, las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Ven, es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Si ven,
ante su trono estamos. Ven ante la majestad de Dios. Ven, vamos todos juntos a decir: toda lengua confesará que eres Dios, las rodillas se doblarán, y un tesoro eterno tendrás en él si escoges su amor. Y toda lengua confesará que eres Dios, las rodillas se doblarán, toda lengua confesará que eres Dios, las rodillas se doblarán, y toda lengua confesará que eres Dios, las rodillas se doblarán, y un tesoro eterno tendrás en él si escoges su amor. Digámoslo con todo el corazón: eres rey, eres rey, eres rey. Lo declaramos, sí, eres rey. Dilo una vez más: eres rey. Eres rey de nuestra vida. Y mucha gente se preguntará por qué por qué nos alegramos o por qué nos gozamos tanto de cantar a nuestro Dios. Pues porque mucha gente hoy en día, a través de las cosas, busca una respuesta de algo, busca encontrarle razón a cada una de las cosas o de las situaciones que en el mundo están pasando, como puede ser este tipo, la pandemia. Y la gente se pregunta: si existe Dios, ¿por qué? Pero muchas veces, amigo, hermano, no es tanto que Dios haga las cosas, sino que a veces el ser humano es propenso a realizar actos, y esos actos nos llevan a cometer errores. Recuerde que toda cosa que uno hace trae una consecuencia. Pero cuando nosotros encontramos a Dios, entonces Dios nos empieza a decir cómo nosotros tenemos que vivir nuestra vida correctamente, amarnos los unos a los otros y respetándonos. Es algo que empieza a tomar forma en los corazones de la gente, y entonces empiezas a entender por qué cantas a Dios con todo tu corazón, porque muchas de las cosas que han pasado se debe a que mucha gente ha dejado de escuchar a Dios en su corazón. Y yo te invito a que tú le sigas buscando, a que cantes de su amor, de su fidelidad y de su misericordia. Busca a Dios ahora que puede ser buscado. Cante conmigo este canto. Por mucho tiempo busqué una razón de vivir en medio de mil preguntas. Tu amor me respondió. Ahora veo la luz y ya no tengo temor. Tu reino vino a mi vida y ahora vivo para ti. Cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti. Tú serás mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz, mi Jesús y mi Rey. De tu gran
donde vivir. En medio de mil preguntas, tu amor me respondió. Ahora veo la luz y ya no tengo temor, no más temor. Tu reino vino a mi vida y ahora vivo para ti. Cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti. Tú serás mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz. Mi Jesús y mi Rey, de tu gran amor cantaré, cantaré. Nos rendimos a ti. Claro, con su voz cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti. Tú serás mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz. Mi Jesús y mi Rey, de tu gran amor cantaré, cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti. Tú serás mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz. Mi Jesús y mi Rey, de tu gran amor cantaré, Señor. Este amor del que cantamos, estamos agradecidos con Él. Podemos cantar de su amor. Podemos cantar de lo que ha hecho en nuestra vida. Él es nuestro Rey, Él es nuestro Señor. Alabe conmigo. Él es quien reina con poder, Creador, su fama eterna es. Su voz un eco sin final, todos proclamarán, no hay nadie como Él. Su luz radiante más que el sol, su amor y gracia derramó.
resucitó, la luz del mundo que nos rescató. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual, Cristo nuestro Dios, el vencedor que a la diestra está. Ante su trono montes caerán. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual, Cristo nuestro Dios. En Él está la salvación. La cruz nos muestra su amor. Venció la muerte con poder. El Rey de Reyes es. No hay nadie como Él. Ven a adorar al que resucitó, la luz del mundo que nos rescató. No hay nombre igual, no hay otro nombre igual, Cristo nuestro Dios, el vencedor que a la diestra está. Ante su trono montes caerán. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual, Cristo nuestro Dios, Jesús. Con tu poder se rompen cadenas, cantarán el cielo y la tierra. Santo eres Jesús, santo es tu nombre, Cristo, Cristo, Cristo. Con tu poder se rompen cadenas, cantarán el cielo y la tierra. Santo eres Jesús, santo es tu nombre, Cristo, Cristo, Cristo. Ven a adorar al que resucitó, la luz del mundo que nos rescató. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual, Cristo nuestro Dios, el vencedor que a la diestra está. Ante su trono montes caerán. No hay otro nombre igual, 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 Jesús. Es quien nos restauró. Damos gracias a Él por todo lo que nos ha dado, aún en los tiempos difíciles. Él, como buen pastor, está al pendiente de su iglesia. Gracias por este tiempo. Bendecimos tu nombre, Jesús. Y seguimos con nuestro servicio, transmitiendo desde MDS, tu iglesia virtual. Que Dios te bendiga.
Ten excelente domingo. Amén. Bueno, ya estamos aquí de regreso. En este momento vamos a empezar a meditar la palabra. Durante los meses pasados hemos estado hablando sobre diferentes características desde el libro de Lucas y el libro de Hechos. En esta ocasión quisiera hablar sobre Hechos capítulo 2 versículo 4. Un versículo muy sencillo que dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Es interesante la manera en que un solo versículo nos puede dar a luz. La semana pasada veíamos cómo Hechos capítulo 2 versículo 1 nos daba un paréntesis a lo que estábamos viviendo como nuestra celebración. Ahora, en Hechos capítulo 2 versículo 4 encontramos una gama de conocimiento muy intenso. Para iniciar dice que fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Este punto es un punto de discusión entre varias denominaciones o grupos cristianos. La tradición pentecostal clásica cree que en esta experiencia y lo expresa doctrinalmente como la primer evidencia física del bautismo con el Espíritu Santo es hablar en lenguas. Todas las iglesias pentecostales clásicas, aquellas que nacimos entre los años de 1890, 1900 hasta 1930, hemos definido este punto como algo básico de nuestra doctrina. Creemos que el bautismo con el Espíritu Santo es en hablar en otras lenguas según el Espíritu dirija a la persona. Pero no todos piensan igual. Hay otros cristianos, sobre todo los carismáticos, no aceptan esta doctrina en la práctica. Ellos destacan más el conjunto de dones. Ellos afirman que si te bautiza el Espíritu Santo, ahora puedes ejercer cualquier don. Así es que en lo práctico para ellos quiere decir que los dones deben de ir de la mano con el bautismo con el Espíritu Santo. Y aquí entramos en un dilema. Por eso es que muchas veces cuando se habla de este tema hay discusiones por la manera de pensar de cada uno de ellos. Otros cristianos que no están de acuerdo con ninguno de los puntos de vista anteriores afirman, por ejemplo, que es una experiencia que sigue a la salvación. Por lo tanto, el testimonio y el servicio cristiano es la parte esencial que deberían de tener. Otro grupo habla de la experiencia de la conversión y esto nos funde con el cuerpo de Cristo o la iglesia. Quiere decir que una vez que tú aceptas al Señor, eres sellado con el Espíritu Santo y después de que recibes ese sello, entonces a partir de ese momento estás unido al cuerpo místico de Cristo. Y hay otro grupo que afirma que es algo exclusivo del libro de los Hechos. Entonces, si nos damos cuenta hasta aquí, hay 5 posturas diferentes sobre el bautismo con el Espíritu Santo. Cada iglesia defiende su punto. Cada iglesia tiene su característica especial en decir qué es lo mejor, cuál es su práctica. Independientemente de las prácticas que tengamos, ¿por qué en vez de pensar qué es lo que nos divide como cristianos, no pensamos en lo que sí estamos de acuerdo? ¿Cuáles son los puntos que nos unen? Mire, muchas veces gastamos tiempo discutiendo que si es bíblico el hablar en lenguas, que si los dones son mejores, que es solamente el poder para testificar, y en eso perdemos muchísimo tiempo cuando el propósito del Señor fue que nosotros habláramos la palabra hasta lo último de la tierra. No nos mandó a discutir sobre esos aspectos doctrinales, no nos mandó a discutir quién tiene la razón, pero entonces tomemos un punto común, tomemos una parte exacta y empecemos a hablar en lo que sí estamos de acuerdo, porque si estamos de acuerdo en algo, entonces vamos a poder hacer mucho más cosas.
Y lo primero que debemos de estar de acuerdo es que fue el cumplimiento de las promesas hechas. El bautismo con el Espíritu Santo es una promesa hecha, el descender del Espíritu Santo. Según Joel capítulo 2 nos dice que en aquellos días derramaría el Espíritu sobre toda carne, y empieza a dar una serie de circunstancias que estarían pasando, a donde hablarían nuevas lenguas, se verían visiones, se tendrían sueños. Claro que si profundizamos más en el libro de Joel, comienza la narrativa diciendo que lloraran los sacerdotes entre la entrada y el altar, y después de eso derramaré mi espíritu sobre toda carne. Qué interesante, pero eso sería para material de otro mensaje. Pero veamos que esta es una promesa cumplida, a donde el Padre prometió derramar su Espíritu Santo, y en el libro de Hechos podemos leer que fue cierto, que fue real. Otra cosa que podemos ver es que cuando Juan comenzó a predicar, decía: no soy digno de atarle los zapatos a aquel que viene detrás de mí, porque él va a bautizar con fuego y el Espíritu Santo. Al menos dos comentaristas hacen hincapié en ello. Entonces, pero como estamos hablando de Lucas, estoy tomando la base del capítulo 3, versículo 16 de Lucas. Pero usted puede leer los otros evangelios y va a notar cómo dos hablan precisamente del bautismo con el Espíritu Santo y fuego, y otros dos hablan nada más del Espíritu Santo. Y 3 es el cumplimiento de la promesa de Jesús. Lucas capítulo 24 y Hechos capítulo 1 nos afirman que Jesús dijo que Él iba a enviar la promesa del Padre. Y no solamente ello, en el Evangelio de Juan leemos conscientemente a donde Jesús dice: os conviene que yo me vaya, porque si no voy, no podré mandar el Consolador, no podrá venir el Espíritu Santo, ese Espíritu que nos iba a guiar a la verdad, ese Espíritu que nos iba a estar constantemente recordando las palabras de Jesús. Así es que el Espíritu Santo tiene una función muy grande. No podemos encajonarlos en una fuerza, sino que va más allá, tiene cuestiones más importantes. Así es que el primer punto a donde debemos estar nosotros de acuerdo es en el cumplimiento de la palabra, es en el cumplimiento de las promesas del Padre, es en el cumplimiento de la promesa de los profetas, es en el cumplimiento de la promesa de nuestro mismo Señor Jesucristo. La segunda cosa en la que nosotros debemos estar de acuerdo en el libro de Hechos capítulo 2 es que es una manifestación divina. Esto se conoce como teofanía. La teofanía es una manifestación visible del poder de Dios. Podemos verlas, por ejemplo, en el Sinaí. Cuando bajó el Señor, habló, el Sinaí se llenó como de fuego que quemaba, una nube espesa bajó, que se le conoce como la Chequina o Chequiná, depende el traductor o el comentarista que tú estés viendo. Y nos habla que se manifestó con grandes truenos, de tal manera que la gente sintió miedo y le dijo a Moisés: sube tú, porque nos ha dado miedo, no sea que subamos y muéramos. Es una manifestación especial. Y en Hechos, en el capítulo 2, se nos menciona que bajó como un ruido del cielo, un estruendo, como dando algo similar a lo que estaba sucediendo en el Sinaí. Y no solamente eso, dice que lenguas de fuego bajaron, lenguas de fuego empezaron a caer, y cuando cayeron descendieron sobre aquellos que estaban ahí presentes. Entonces, es una teofanía, es algo, una manifestación de Dios, y ahí podemos verla. Pero no solamente se conformó con eso el Señor. Cuando nosotros vamos a Génesis y leemos sobre la Torre de Babel, empezamos a ver que dice el Señor: bajemos y veamos a los hombres, porque se han puesto de acuerdo, quieren construir una torre que llegue hasta el cielo. Y estaban en el mismo sentir y en el mismo andar y en el mismo pensamiento. Entonces baja el Señor
y confunde a los hombres en lenguas y ellos empiezan a caminar. Es un juicio que divide a la humanidad. Pero en el libro de Hechos, en este pasaje de Pentecostés, dice que la gente oía cada uno en su propia lengua. ¿Qué quiere decir esto? Que en ese momento lo que había separado Dios allá en Babel, ahora lo estaba unificando. Había una separación porque estaban alejados de Dios. Ahora había una unificación en Dios. Todos escuchaban las maravillas de Dios. Entonces, hermanos, la segunda cosa que debemos entender es esta gran manifestación. Dios se manifiesta de muchas maneras. No debemos solamente pensar que hay una sola manifestación. Cuando inició la iglesia de Dios, se le apodaban los santos rodantes porque la gente caía. Hay gente que hoy discute que si las manifestaciones son bíblicas o no son bíblicas, que si es doctrina o no es doctrina. El Espíritu Santo se puede mover como Él desee. Lo ha hecho de diferentes maneras. Piensa un momento en Jesús. Jesús nunca sanó de la misma manera. Jesús no sanó siempre de la misma forma. Alguna vez hizo lodo, otra vez gritó, otra vez habló fuerte, otra vez simplemente susurró. Una vez más simplemente bajó la vista a la tierra. Hay cosas tan diferentes que hace el Señor. Nosotros no podemos encajonar en un cuadro a nuestro Dios. Nuestro Dios es libre y es soberano. Entonces, las manifestaciones se pueden dar de cualquier manera. Yo no puedo juzgar una manifestación porque no sé si yo pueda estar pecando en contra del Espíritu Santo. Lo que sí tengo que hacer es juzgar lo que está sucediendo, pedirle sabiduría al Señor, porque no sea del otro lado que me esté enfrentando a una situación distinta. Necesitamos entonces entender que las manifestaciones que el Espíritu Santo son variadas, pero necesitamos del poder del Espíritu Santo para tener discernimiento. Necesitamos el poder del Espíritu Santo para conocer. Por ejemplo, ¿te acuerdas de aquella pareja que vendió un terreno? Sencillamente, ellos tenían el dinero, se ponen de acuerdo que nada más iban a dar una parte. Y cuando llegan a los apóstoles, llega el primero, entrega la cantidad y dice: es todo lo que tengo. Después llega el cónyuge o la cónyuge, entrega también. ¿Y qué sucedió? El Espíritu Santo reveló que lo que ellos estaban haciendo era incorrecto. ¿Qué podemos decir de Pablo? Va caminando y una mujer empieza a hacerle publicidad y empieza a decir: escuchen a este varón, escuchen a estos varones, tienen la palabra de Dios, ellos son a los que hay que escuchar. Llega el momento, imagínense, hoy un predicador que de repente alguien esté diciendo: este es el siervo de Dios, escúchelo, estaría feliz diciendo: oh, me están siguiendo, la gente me reconoce. Pero era un demonio que estaba ahí. Y Pablo, cuando se da cuenta, lo echa fuera. Así es que hay cosas que pueden parecer que vienen de Dios, que no son de Dios. Y debemos de tener mucho cuidado en esas características. Entonces, en primer lugar, nosotros debemos comprender perfectamente que las manifestaciones son bíblicas. De cualquier manera se pueden dar. Y en segundo, no puedo juzgarlas, mejor dicho, en un aspecto de crítica negativa, sino que tengo que pedir discernimiento del Espíritu Santo para juzgarlas correctamente. Que Dios nos ayude a entender ese aspecto. Y tres, podemos decir que el inicio de la actividad de la iglesia comenzó aquí. Aquí hay otra gran discusión entre las iglesias, entre los creyentes continuamente. Por ejemplo, algunos afirman que el nacimiento de la iglesia se dio cuando Jesús murió, porque a partir de ese momento se pagó el pacto. Hay otros que afirman que fue en el momento de la resurrección, porque en ese momento venció a la muerte. Pero hay un tercer grupo que dice que nació en el día de Pentecostés, porque a partir de ese momento descendió el Pentecostés y avivó la iglesia. Estas tres posturas, hablando de los creyentes y sobre todo de los pentecostales y neopentecostales y carismáticos, siempre nos han dado conflictos, y sin decir tampoco de las iglesias tradicionales. Hermanos, dejemos de ver ese aspecto y entonces pensemos en algo que es muy cierto. Uno, a partir de ese momento el Espíritu Santo empezó a movilizar la iglesia.
La iglesia estaba orando, la iglesia estaba encerrada, la iglesia no había salido, estaba esperando la promesa, pero a partir de ese momento comienza a moverse la iglesia. Por lo tanto, a partir de ese momento es cuando se empieza a escribir la historia de la iglesia. Entonces, pongamos atención en las cosas que sí valen la pena, hermanos. Volvamos a las partes esenciales. A hoy, que se saturan los mensajes, que vemos de diferentes predicadores, de diferentes grupos, puede haber una gran confusión doctrinal, porque nosotros tomamos solamente las partes que nos convienen y no analizamos la doctrina que tenemos. Al menos desde mi punto de vista, a mí me gusta dar a conocer las diferentes posturas doctrinales para que el miembro las conozca y sepa, pero también defender lo que yo he creído. Por lo tanto, hermanos, en esta hora yo quiero hablar de 3 verdades con la llegada del Espíritu Santo. 3 verdades que deben de estar en nuestra mente y en nuestro corazón constantemente. La primera es que es una promesa cumplida. Si el Señor Jesús prometió que enviaría su Espíritu Santo, Él lo va a enviar. Si Él nos dijo que íbamos a ser llenos de Él, lo vamos a hacer. Que hay muchos dones, sí, pero necesitamos discernimiento. Necesitamos entonces conocer que el Espíritu Santo no se queda ahí, es una promesa cumplida. No te quedes con el regalo en hablar de lenguas, no te quedes en la discusión de que solamente sirve para testificar, no te quedes en la discusión de que todos los dones están ahí. ¿Por qué no nos atrevemos a buscar más allá? Si es cierto, como afirmamos las iglesias clásicas, de que el bautismo con el Espíritu Santo es un don de lenguas, es una buena oportunidad. Nada pierdes si tienes otra creencia, nada pierdes con meterte y buscar el rostro de Dios y confirmar si es cierto o es falso. Si tú no crees en el bautismo con el Espíritu Santo, tendrás tus razones, pero afírmate en tu doctrina, defiéndala con puntos básicos. 2, es una manifestación divina. El bautismo con el Espíritu Santo, yo te puedo decir que es como si yo me comiera en este momento una naranja y te preguntara qué sabe. Tú simplemente me dirías, pues solamente usted que la comió sabe el verdadero sabor de esa naranja. Usted sabe si es agria, si es dulce, si está ácida o no, o está simple. Tú no puedes hablar de algo que no conoces hasta que no lo experimentas. Y hablar del bautismo del Espíritu Santo es como el día en que aceptaste a Jesucristo. Si yo te pregunto ¿qué sentiste?, me vas a decir no sentí nada. Fue mi caso, yo no sentí nada, pero estaba consciente de que algo había pasado en mi vida. Hay gente que siente alegría, hay gente que siente tristeza, hay gente que siente dolor, pero sea lo que hayas sentido el día que aceptaste a Jesucristo, ese día sencillamente algo diferente pasó en ti. Hubo una manifestación de Dios en ti que cambió tu manera de pensar y de actuar. No fue la oración, fue el haber creído en Jesús. Y la tercera es que a partir de esa época se avivó la obra. Si queremos que nuestras iglesias sean diferentes, necesitamos pedirle al Espíritu Santo que avive la obra. Necesitamos pedirle al Espíritu Santo que cambie nuestra manera de ser y de creer. Yo te invito en esta hora que abras tu corazón y abras tu mente a ese cambio. Dile a Jesús, aquí estoy. Manifiéstate en mi vida. Eres una promesa que iba a estar conmigo. Entonces yo la tomo en este momento. Es una manifestación. No me va a sorprender lo que Él haga, porque sé que va a ser para avivar su iglesia. Entonces, hermano, hermana, que estás atrás de este dispositivo, yo te invito a que medites en estas tres acciones, en estas 3 verdades, las guardes en tu mente y tu corazón y que le digas: Señor, transfórmame. Permíteme simplemente orar por ti y decirte que Dios te guarde y te bendiga. Padre,
En el nombre de Jesús, yo te pido que te manifiestes a la vida de cada uno de los que están viendo este mensaje, que están viendo este video. Habla a su mente y a su corazón como nunca antes lo has hecho. Manifiéstate de tal manera que quede como un sello en su corazón, en su mente, en su vida espiritual, que renazca el deseo de servirte. Esa es tu promesa, que tú ibas a enviar, oh Jesús, al Consolador para que estuviera con nosotros. Es la promesa que Él nos iba a recordar qué teníamos que decir y qué no teníamos que decir. Por eso yo te suplico que esa promesa se haga realidad en la vida de aquellos que nos están escuchando. Y de esa manera avives tu obra en estos días tan difíciles. Algunos, Señor, quizás estos 3, 4 meses que llevan sin congregarse ha empezado a enfriarlos. Quizás en estos momentos ellos necesitan volver a sentir un toque fresco tuyo. Necesitan volver a ver que tú estás actuando en ellos. Algunos servidores que fungían como mujeres, como músicos, que fungían en el aseo, en cualquier otra área, quizás se sientan tristes porque no están actuando. Muéstrales que todavía hay muchas cosas en las que pueden actuar, en las que pueden servir, en las que pueden llevar el mensaje hasta lo último de la tierra. Hay otro, Señor, que estás avivando en este tiempo, estás mostrándoles nuevos talentos, y yo te pido, Señor, que ellos lo vean como ese talento que le estás permitiendo desarrollar. Que tampoco piensen que por el conocimiento que tienen es de ellos, sino que tú estás avivando la obra en este tiempo de una manera distinta a como la venías haciendo. Señor, siempre los problemas nos ayudan a crecer, siempre las dificultades nos ayudan a voltear a ti y pedirte la ayuda con tu Espíritu Santo. Y en este momento de pandemia, en este momento difícil aquí en México, yo te suplico que tus hijos puedan ver la gloria tuya a través de su Espíritu Santo. Gracias, porque hasta aquí nos ha ayudado y nos ha guardado. Le alabamos y bendecimos, Señor. Amén. Amado hermano, amada hermana, en verdad es momento de que avives la obra a través del Espíritu Santo. Pídele al Señor que te guíe con el Espíritu Santo. Es tiempo de trabajo, no es tiempo de descanso. No te pase lo mismo de Elías. Cuando estaba desanimado se fue a la cueva. Dijo, solamente quedo yo, ya no hay profeta. Y el Señor le manda un ángel, le manda comida, le dice, todavía te queda camino. Cuando él quería ya desistir, le mandó cuervo para que caminara. Y cuando pensó que no había esperanza porque no llovía, lo mandó con una viuda. Así es que por más que sientas que ya no funcionas, Dios te va a poner en donde debes de servirle. Que Dios te bendiga. Nos vemos en la próxima emisión.